verso 36. Vamos a estudiar ese verso, hermanos, de la palabra del Señor. Cuando lo tenga, me dice un amén. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Siempre me olvida traer la Biblia hebrea para leérsela en hebreo. Claro, hebreo echan comido, ¿verdad? Que yo hablo. Pero por lo menos algo es algo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos. Oiga bien, cielos, no dice cielo, cielos, sino solo mi Padre. Oramos. Padre, buen Dios que estás en los cielos. Señor, gracias le damos en esta tarde, primeramente por la lluvia que tú mandas, Señor, en esta tarde, y por la vida de cada uno de mis hermanos que en esta tarde, Señor, se han congregado. Dios mío, gracias también, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer durante esta semana. Señor, gracias porque nos has cuidado, nos has guardado a mi hermano, has cuidado a mi hermana, Señor, y aquí estamos en esta tarde, Dios mío, para honrar y exaltar tu nombre, Señor, para oír su palabra. Una vez más, Señor, gracias, porque a ti te ha placido, Padre, el que hayamos ya conmemorado la Santa Cena, Señor amado. Lo hemos hecho en obediencia, lo hemos hecho, Señor, porque tú lo demandas, Señor, a cada iglesia, a cada pastor, que puedan hacerlo siempre en memoria de ti. Dios, háblanos en esta tarde, usa estos labios prestados, Señor. Gracias por darme la oportunidad y privilegio una vez más, el poder estar a través de la cátedra del púlpito y poder una vez más hablar de tu palabra. Todo esto, Padre, se lo pido en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano, en esta tarde. Bendito Dios. Hermano, qué importante es, bueno, el tema se llama ¿listo o no? ¿Listo o no listo? Amén. O estamos listos o no lo estamos. Hermano, anoche después de venir de Santa Ana, estudiaba este mensaje. Hermano, y qué importante es, fíjese, oiga bien, para poder hablar de este mensaje, para poder hablar de este verso 36 que hemos leído, es necesario conocer la doctrina de la persona de Jesucristo. Si alguien enseña este verso y no tiene el conocimiento de la persona de Cristo o la doctrina de la persona de Cristo, hermano, va a fallar, va a malinterpretar la palabra. Hermano, porque para poder hablar de esto, al final vamos a aprender algo bien importante. Yo se lo puedo preguntar a usted ahorita. Pregunto, levanten la mano los que creen que Jesús no sabe el día ni la hora el cual Él habrá de venir. Levanten la mano los que saben eso. Levanten la mano los que creen que sí sabe que Jesús cuándo va a venir. ¿Y por qué no la levanta, hermano? Es que no me bañé. Va, está bien, no la levante. Más los hermanos santos. ¿Será? ¿Será que Jesús sabe o no sabe? ¿Cómo, hermano Maribel? Va, pero usted ya me está, para hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo tengo que conocer la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo,
que si usted busca una teología, hermano, por lo menos son 100 páginas. Pero está bien, hermano Marvel. Está bien. Ahora, la pregunta es, un pastor hace unos meses me decía, Jesús no es Dios, me decía. Porque si Jesús fuera Dios, Jesús supiera el día y la hora en que Él habrá de venir, me dijo él. Por eso le digo yo, para hablar de este pasaje de la Biblia, es necesario conocer la doctrina de la persona de Jesucristo. Porque alguien que no conozca la persona de Jesucristo, una cosa es, oiga bien, una cosa es que usted lo sepa de letra, lo estudie, pero otra cosa es que lo asimile en el espíritu. Yo puedo aprender algo, pero si yo no lo asimilo en el espíritu, se me hace ver bien difícil el poder decir amén a eso. Entonces, ¿verdad? Qué buena pregunta la que le hice ya, ¿verdad? ¿A cuántos predicadores no hemos oído decir, y yo lo he dicho quizás, me incluyo yo, que el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni Cristo, solamente el Padre? Pero ahora estudiemos eso. El día y la hora exactos no lo conocen por adelantado ningún ser humano. Estoy hablando del globo, de los que habitamos acá en este globo terráqueo llamado Tierra. Hermano, pero oiga bien, el hablar, hermanos y hermanas, del tiempo de Dios, el cronos, Daniel habla de unos días, de unas semanas. Apocalipsis habla de semanas, meses, refiriéndose a la mitad de la gran tribulación, o sea, a los 3 años y medio del periodo de la gran tribulación. Hay días. Entonces, conforme a esos días, hermano, hay una longevidad, ¿qué le digo? Hay un estudio basado en la Biblia, hermano, sobre la cantidad de días, semanas y meses que se habrá de cumplir para que los 3 años y medio se den. Lo habla Daniel, lo habla Apocalipsis. No lo vamos a ver por textos de la Biblia, porque ya lo hemos leído varias veces. Daniel 7, Daniel 12, hermanos, están esas referencias. Ahora, oiga bien, 24:3, los discípulos le preguntan a Jesús, dinos, ¿cuándo serán las señales de tu venida y del fin de los tiempos? Es la pregunta. Ahora, Jesús acá le pregunta a usted, ¿tenía el conocimiento del Señor en este momento o no lo tenía? Lo voy a hacer que se quemen las neuronas, hermanos, como yo me las quemé anoche. ¿Qué cree usted? Lo voy a dejar que siga pensando. Ahora, si Jesús, oiga bien, si Jesús hubiera dado el día y la hora en que Él habría de venir, los cristianos, los evangélicos, viviéramos un evangelio acomodado. ¿Por qué? Porque ya sabemos el día y la hora que Él habrá de venir. Y no necesitamos estarnos preparando todos los días para poder esperar a Él. Como ya hay un día y hay una hora establecida, entonces no le voy a tomar importancia entonces a la venida de Él. Y Jesús no quería que a su venida se le restara importancia. Ahora, les voy dando esto, hermanos y hermanas, para que usted vaya haciéndose la idea, hermanos, de la respuesta que Jesús le está dando a sus discípulos. En sí, el verso 3 dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntaron sus discípulos. Ahora, Jesús acá
parecer, Él no les quiere responder. En el versículo que hemos leído, pero el día y la hora nadie sabe. Pero ellos tienen la inquietud. Ahora, si el Señor, repito, hubiera dado día y hora, repito, la iglesia no lo estuviera esperando. La iglesia estaría acomodada. A ver, cuando se nos vence el recibo, trae una fecha. Y sabemos que de esa fecha no nos podemos pasar. Porque si se nos pasa esa fecha, el recibo, el siguiente día vienen a cortarnos la luz o el agua. Pero nosotros esperamos hasta el último día para ir a pagar. Y sabemos que después ya no podemos pasarnos de ese día. Entonces hay un conocimiento. ¿Qué hace usted? Esto es lo que andaba guardado para la luz. Pero se vence el otro lunes. Vamos a gastarlo, compremos esto, necesitamos esto, hace falta esto y compremos lo otro y después juntamos el dinero de la luz. Pero ¿qué tal si el recibo de la luz no trajera fecha? ¿Qué tal si el cobrador tendría que venir a cobrar acá, a cada casa? Todos estaríamos con el dinero guardado para tenerlo y pagarle al cobrador que viene de la luz. Entonces, es algo similar, hermanos y hermanas. Jesús declinó, oiga bien esto, estoy hablando aquí de doctrina, Jesús declinó el uso de su divinidad. ¿Cuál sería? ¿La omnipresente, la omnisciencia o la omnipotencia? ¿Cuál sería de las tres? Por eso digo, y los voy a dejar que quemen las neuronas. Es la omnisciencia, porque le están refiriendo al tiempo, al lugar. Entonces Jesús declinó el uso de la divinidad, omnisciencia en él, en su humanidad, en su encarnación. Ahora empecemos a ver citas bíblicas. ¿Dónde Jesús más mencionó que el día y la hora nadie lo sabe? Aquí no menciona al Hijo, ¿verdad? ¿Verdad que no menciona al Hijo? Le tengo esta buena noticia, métaselo en su corazón. Algunos manuscritos originales omiten que ni el Hijo, dice así, ni el propio Hijo, o sea, omiten la frase ni el propio Hijo. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo los ángeles del cielo no saben ni el día ni la hora, pero omiten para complementar la frase ni el propio Hijo. O sea, queda a un lado, queda omitido, no lo incluyen. Algunos manuscritos originales pequeños, tengo que hacer la diferencia, tengo que decir lo correcto, pequeños fragmentos de los manuscritos originales no lo incluyen. Ahora, vamos a la Biblia, leamos más textos comparativos a lo que hemos leído en Mateo 24:36. Leamos el 42 o léame el 42. ¿Qué dice el 42? Ahí mismo, Mateo 24:42. Vení, Angeli, vamos a poner el inalámbrico, el otro. 24:42. ¿Qué dice 24:42? Es bastante similar. A quien hables lo das. 24:42. ¿Qué dice el 44? ¿Alguien lo lee? 44. Dice el 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis,
vendrá el Hijo del Hombre. Es otra, verso 50. ¿Qué dice el verso 50? Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Vamos a las vírgenes, 25:13, aquí mismo en Mateo 25:13. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. O sea, no nos están dando una fecha, no puede darse una fecha, no puede darse una hora. Ahora, leamos un texto más que nos va a hacer comprender el pasaje bíblico. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 32. 13:32 de Marcos. ¿Alguien me lo lee? Mana Maribel. 13:32 de Marcos. Van a quedar las voces grabadas. Dice 32. Les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminó mi obra. ¿Leyó Mateo 13:32? 13:32. ¿De Marcos? ¿Marcos? 13:32. Marcos 13:32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahí está, gracias, hermana. Amén. Veamos cómo se nos va armando ya esta enseñanza. Si supiéramos el día y la hora, oiga bien, seríamos como las vírgenes insensatas. Si el Señor nos hubiera dado el día y la hora, fuéramos insensatos. Pero el Señor no quiere que seamos insensatos, sino prudentes. Prudencia. Entonces, las prudentes estaban preparadas en todo tiempo. Las insensatas estaban preparadas para un día y para una hora. Eso es lo que luego la parábola de las vírgenes nos enseña a través de este verso 36 que empezamos a estudiar. El mundo sobrenatural tampoco sabrá el tiempo exacto, ni aun los ángeles del cielo. Los ángeles están cerca de Dios, rodean sobre el trono de Dios, vuelan sobre el trono de Dios, pero aún ni los ángeles saben. Allí puedo yo decir con toda veracidad bíblica que los ángeles, está bien, no lo sepan. No lo sepan. Vamos a Isaías. Isaías 6. Isaías capítulo 6, versículo 2 al 7. Dice la Biblia: por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que de esto
toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Ve que los ángeles vuelan, están al trono de Dios, están cerca de Dios, hermano, están para servir a Dios, pero ni los ángeles lo saben? Ahí sí podemos decir un buen amén. Hermanos, miran el rostro de Dios, no están, hermanos, al tanto, hermanos, eso lo tiene secreto Dios, hermanos, no lo saben, hermanos y hermanas, y aunque son seres espirituales, no lo saben, están al servicio de Dios, pero no lo saben. Son los ángeles, el cual, ya lo leímos, mandará a los cuatro extremos de la tierra para traer a sus elegidos, ni esos ángeles. Hasta que Dios les dé la autorización, hasta que Dios les dé la orden, ellos van a actuar. O sea que ellos tienen que estar a la expectativa. Hermanos y hermanas, aún más sorprendente es que ya hemos leído que ni el Hijo, en el tiempo que pronunció estas palabras, ni en algún momento durante su encarnación, aunque era totalmente Dios y hombre. Oiga bien esto. Por eso hemos venido hablando de la persona de Cristo y vamos a seguir hablando de la persona de Cristo los lunes que se me permita poder predicar. Hermano, hasta complementar el capítulo completo sobre la persona de Jesucristo. Filipenses capítulo 2, abramos nuestras Biblias, verso 6, un versículo, una revelación de Pablo, hermanos, muy maravillosa que deja a los Filipos. Filipenses 2:6, por favor. Cuando lo tenga, me dice un amén. El cual, siendo en forma de Dios, habla de la persona de Cristo, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Se habla de la persona de Cristo. Es que él perdiera algunos atributos divinos, sino que voluntariamente hizo a un lado el uso de algunos de ellos y no los manifestaba, sino que cuando fueron dirigidos por su Padre. Ahí sí, veamos Juan capítulo 4, verso 34. Veamos la historia de la mujer samaritana. Juan 4, 34. ¿Lo tiene? Jesús les dijo, ¿a quién? A sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo está hablando Jesús, diciéndole a sus discípulos, hermanos y hermanas, después que él había tenido el encuentro con la samaritana. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar la obra. Juan 5:30, adelantito, solo ojee su Biblia. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vea la expresión que Jesús usa, me envió. O sea que él ya era, ¿verdad? Algunos creen que Hebreos habla ya por el capítulo 1 que él es el principio de la creación y malinterpretan ese pasaje. Lo malinterpretan completamente. Me envió. O sea, ¿dónde estaba él? Estaba en el cielo. Lo envió. Ya vamos a leer lo que le dice a Nicodemo refiriéndose a esto. 6:38 de Juan, por siempre aquí mismo. 6:38. ¿Alguien lo lee? 6:38. Amén. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está bien claro, gracias hermana, muy bien claro. Él descendió del cielo, vino a este mundo y luego ascendió ¿a dónde?
al cielo de donde Él es. Entonces, hermanos, Jesús acá, su omnisciencia divina, que es el atributo el cual Él durante su ministerio, hermanos y hermanas, no lo ejecutó al 100%. Hermano, Juan 2:25, vamos a leer Juan, luego leemos un texto muy, hermanos, muy rico, hermano, para entender esto. Juan 2:25, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en Él. Hombre, o sea, Él conoce, Dios conoce, Jesús conoce los pensamientos, hermanos, y las intenciones de nuestros corazones. No es necesario que yo dé testimonio del hermano Manuel, del hermano Mauricio, de la hermana María, del hermano Andrés, de la hermana Santos, de la hermana Maribel, de la hermana Angelita, de la hermana Albita y de la hermana Albita chiquita. No es necesario porque Él nos conoce. Es la omnisciencia divina de la persona de Jesucristo. Amén. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre, y no afuera, sino por dentro. Es la omnisciencia, hermano, lo que allá en 24:36 Él nos respondió. Muy interesante. Jesús les contestó la pregunta a Nicodemo antes que se la hiciese. Amén. Qué bonito que así fuéramos nosotros, ¿verdad? Que antes que nos pregunten algo, nosotros respondamos. Jamás haremos eso. Pero Jesús lo hizo. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 3, aquí, cerquita, verso 13. ¿Lo tiene? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Antes que Nicodemo le preguntase, Jesús le está hablando que Él es el Mesías. Jesús le está recordando a Nicodemo quién es Él, hermano, rectificando antes que Nicodemo le pregunte, ¿y de dónde vienes tú? No, antes que Nicodemo le preguntara. Usted puede leer el texto anterior, el texto más anterior, el texto más anterior, para que usted entienda este texto, el cual Jesús le está hablando a Nicodemo antes que él le preguntase. ¿Por qué? Porque él ya sabe lo que muchas veces le queremos preguntar, hermanos y hermanas. Amén. Por eso los hermanos no vienen a orar, porque ya Jesús conoce las necesidades de ellos. No es así, ¿verdad? Simplemente lo digo por decirlo. 15:15 de Juan, aquí mismo. Este evangelio es muy especial, hermanos, de Juan. Todos son especiales, pero este tiene algo más en particularidad. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, aquí vamos ya entrando ya en materia sobre la pregunta de los discípulos. Sobre esa pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. De modo obediente, Jesús restringió su conocimiento a aquellas cosas que el Padre quería que supiera. Por eso le digo, ese tema, ese texto, tiene que ver mucho con la doctrina de la persona de Jesucristo. Muchísimo. Los atributos de la persona de Jesucristo. Los títulos que ya hemos visto, el título del Hijo del Hombre. Hermano, ya hemos estudiado eso. Siendo Hijo del Hombre, Él no perdía su deidad, o sea, su divinidad no la perdía. Y alguien puede decir, pues que fue hombre. Sí, pero también era Dios. Y es lo que muchos no entienden porque no quieren, porque son burros y no quieren entender. Sino que se meten en la cabeza que Él fue hombre, 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 hombre y únicamente hombre. Como decía un rabino hace poco en las noticias. Decía este rabino, yo creo en Yeshua. Yo creo en Yeshua y a Machías, y le pregunta al entrevistado, ¿el que vino hace más de 2000 años? Sí, yo creo que Él es el Mesías.
Ahora hay un problema con lo que el judío dice. Le dice el judío al entrevistador, el Mesías es igual que ti. Es igual que vos. Perdón, ellos no se hablan de vos. Es igual que tú. Como verte a ti. O sea, le está diciendo que el Mesías es un hombre común y corriente, que no es divino. Pero viene el entrevistador y le dice, pero tú tienes problemas porque crees en Jesús y todos los ortodoxos de acá de Israel no creen que Jesús sea el Mesías, pero yo sí creo, dice, pero cree de una manera humana y no divina. Y creer que Jesús es únicamente humano y no divino es como no creer en nada. Hasta que Dios le revele, el Espíritu le revele a este rabino ortodoxo que Jesús es Dios. Hasta entonces, Dios le dará la revelación completa al judío. Romanos 1:19, hermanos, en esa noche, Romanos 1:19, verso 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo nos habla de Dios, su creación, hermanos, nosotros, hermanos, todo habla de Dios. Por eso el salmista decía que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, porque todo eso, hermanos, se asemeja a la divinidad y la persona de Jesucristo. Jesús, oiga bien, en su humanidad, Jesús aprendió gran parte de su conocimiento terrenal, tal como lo aprendemos nosotros los hombres. Por eso también de acá han tomado doctrinas, donde Lucas habla de que él iba creciendo en gracia y en conocimiento. Vamos a Lucas 2:57, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 52. Cuando lo tenga, me dice un amén. Y así le damos la lectura. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí, oiga bien. Aquí podemos nuevamente aplicar Filipenses 2:6. Que siendo Dios, no se aferró a ser Dios. Amén. Aquí juega mucho lo que se está hablando aquí de Jesús, de Lucas. O sea que Jesús también aprendió, humanamente él aprendió, pero también ya tenía un conocimiento él del que le envió, así lo menciona él, ¿verdad? O sea, del Padre. Ya tenía conocimiento, pero adquirió conocimiento, igual que nosotros, aprendió como de niño, de joven, él aprendió. Entonces, él no se aferró, así dice, hermano, Filipenses 2:6, no se aferró a ser como Dios, hermano, sino que haciendo forma de hombres, hermanos y hermanas, no tuvo que aferrarse más. Entonces, Cristo, hermanos y hermanas, recupera en pleno conocimiento divino, después, oiga bien, Jesús va aprendiendo, Lucas 2:52, en sabiduría, en conocimiento, en estatura, todo. Y aquí viene algo bien importante. Jesús está afirmando, hermanos y hermanas, después de la resurrección, vamos a Mateo 28:18. Mateo 28:18. Hermano, he tenido que ver muchas herramientas. Hermano, he tenido que hacer mucha memoria con esto para enseñarnos, porque no puede venir simplemente lo leí aquí y hay que enseñarlo. No, tengo que corroborar, compaginar muchas herramientas para yo traer esta conclusión, este mensaje. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Oiga bien, toda potestad, pero ya había resucitado. Ya no era el Hijo del Hombre. Ya no era aquel que crecía en estatura y en conocimiento delante de los hombres. Ya no. Aquí, en su resurrección, Él ya está afirmando: toda potestad se me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Vea la diferencia. O sea, diciendo en pocas palabras, tengo todos mis atributos que he tenido para utilizarlos al 100% al momento que yo lo quiera usar con ustedes. ¿Ya? No sé si me va entendiendo. Leamos Hechos 1:7. Esto le va a poner la cereza al pastel, para que usted entienda. La cereza al pastel o la guayaba al pastel. Últimamente estoy comiendo mucha guayaba, no sé si me voy a hacer verde después, igual que los 2 olivos. Pero mucha guayaba. Hechos 1:7. Márquelo, apréndeselo de memoria, hermanos. Muy importante, aunque lo he dicho, que el libro de los Hechos no es para sacar una doctrina, pero sí me confirma, hermanos, lo que Jesucristo hizo. Oiga bien, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mateo 24:3. O sea, no les puedo dar yo en el día ni la hora a ustedes porque no se les he permitido. No puedo darse, aunque lo sepa, aunque yo lo tenga, no puedo. Amén. 24:3, 24:36 y Hechos 1:7, Mateo 28:18, y puede ir jugando con los versículos que he dado. Que al final podemos concluir que Jesús se sabe el día y la hora en que Él habrá de venir. Es la conclusión. Ahora, Él no les dijo ni el día ni la hora, porque no se puede. Repito, seríamos como las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas sabían el día y la hora que el novio iba a llegar y se prepararon para eso. Pero pues, el esposo, ¿qué dice la Biblia? El esposo tardó en llegar. No, mire, ¿y cuánto aceite le vendo, insensata? Mire, véndame, mire, mi esposo va a llegar el día domingo a las 6 de la tarde, así que haga la cuenta, haga los milímetros, haga lo que tenga que hacer, pero yo quiero cabal el aceite para esa hora. Y se llegó el día y la hora, y el esposo no llegó, sino que tardó. Para allá venía el esposo gritando con todos sus amigos: ¡ahí viene el esposo! ¡Ahí viene el esposo! ¡Ahí viene el esposo! ¡Ahí viene el esposo! Tanto así que dice que ellas se durmieron. ¿Sí o no, hermano? Usted debería de enriquecerse con estos mensajes. Así como yo me enriquezco y gracias a Dios aprendo y todavía se me queda algo, hermano, por eso son llamadas vírgenes insensatas. Porque sabían el día y la hora que el esposo habría de llegar. Pero como el esposo tardó, se les acabó el aceite. Las prudentes nos enseñan que usted y yo tenemos que estar preparados en todo tiempo. Amén. Por eso cuando ellas salieron a comprar, mire, usted me dijo que hasta las 6 de la tarde me iba a durar el aceite. Si no, eso me compró usted, pues ahí deme otro $1 más porque no ha llegado el esposo. Y cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. Por eso Jesús nos dice allí en Hechos 1:7, Lucas, el mismo escritor de 2:52, Lucas 2:52, Hechos 1:7, que es el mismo escritor, nos están recordando, hermanos y hermanas, lo que Jesús tiene. Mateo 28:18 dice: y toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Toda potestad. O sea que Jesús lo sabía. En su divinidad, en su omnisciencia, hermanos, en su divinidad, Jesús lo sabe. Quienes no lo sabemos somos nosotros. ¿Cómo cree que Jesús no va a saber el día y la hora? Ahora, si alguien le enseña a usted esto,
que Jesús no sabe el día ni la hora, entonces él no sabe qué Jesús le está predicando. Le está predicando otro Jesús, le está predicando quizás el Cristo negro de Esquipula o el Cristo de mascarado que tienen en el Vaticano. El Cristo de nosotros es tan sabio que Él sabe que aún está dando tiempo para que aquellos que aún no han llegado lleguen y se afirmen delante de los caminos del Señor. Amén, hermano. Entonces Jesús, hermanos y hermanas, nos da esta bendición. Tenemos que estar alertas, hermanos y hermanas, estar preparados, porque su fidelidad es para siempre. ¿Listos o no listos? Amén. Tenemos que estar listos, como las vírgenes prudentes, están preparadas en todo tiempo. Las insensatas, ya repito, vuelvo a decir, grábeselo usted, hermano, esto, que de un texto hay que sacar doctrina y de otro texto mucho más engrosamos la doctrina y le hacemos una buena enseñanza. Las insensatas habían comprado aceite solo para poder recibir a la esposa. Claro, el día y la hora nadie lo sabe. Y también dice la Biblia que Él viene como ladrón en la noche. Entonces, en conclusión, hermanos y hermanas, le pregunto yo a usted, ¿sabe Jesús el día y la hora que Él habrá de venir? Levanten la mano los que creen que Jesús sabe el día y la hora que Él habrá de venir. Hoy sí, la levantaron. ¿Por qué? Uno representa a los 20,000 que vemos aquí. ¿Ah? Solo uno. ¿Por qué Jesús sabe? ¿Por qué Jesús? Él es Dios. O sea, estamos poniendo lo que es la hermana Maribel. Él es la Trinidad, la triunidad de Él, de ellos. Y que tanto el Padre como el Hijo son omniscientes y el Espíritu Santo es omnisciente. Pero repito, en este momento Jesús no puso al 100% su divinidad cuando los discípulos le preguntaran. Y aunque la tuviera al 100% su divinidad. ¿Por qué le digo 100% su divinidad? Porque cuando usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús se cansaba, Jesús le daba hambre. O sea, esa era la humanidad, lo que habla Lucas 2:52. Él crecía en estatura, hermano. Él no se quedó chiquito igual que nosotros. Amén. Él creció que es como el hermano Andrés, como la hermana María, como la hermana Maribel, como la hermana Albita. Él crecía. O sea, en la humanidad él fue como hombre. Pero dentro de él, hermanos, reposaba una antorcha, pero que ni el demonio de Gadara lo soportó. ¿Qué tienes contra mí, hijo de David? ¿Por qué vienes a atormentarme antes del tiempo? Mire cómo los demonios lo conocían. Por eso usted y yo debemos de recordar, y cuando alguien venga, mire, hermano, cuando alguien se le acerca a uno para hablar de la Biblia, mire, las personas que quieren contender, se les siente. Pero cuando alguien nos quiere enseñar algo, también se le siente. O cuando alguien nos pregunta algo porque quiere aprender, se le siente. La malicia. Amén. Entonces, yo le diría al pastor que me dijo la otra vez, lástima que no dimos ese estudio. Y qué bueno fuera que él lo viera para que, si no ha cambiado su manera de ver la persona de Cristo, tal vez este mensaje le pudiera a él comprender lo que él es. Él no fue un hombre común y corriente. Él no fue un profeta más, como lo llaman los mormones. No, él fue más que un profeta. Él era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre.
Dios encarnado. Un día vamos a dar esas doctrinas, hermanos, que es bien importante tener esos conocimientos. Claro, volvamos a Mateo 24:36. Y con esto terminamos. Está temprano, hermano, a las 5. 24:36. Entonces viene Mateo y dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Entonces viene aquí Jesús y dice, sino solo mi Padre. Ve que Mateo no dice ni el Hijo. Amén. O sea, Mateo no incluyó en su evangelio que ni el Hijo sabía ni el día ni la hora. No lo incluyó. ¿O sí? No lo incluyó. Y es acá donde usted debe de entender que los manuscritos originales que no incluyen ni el propio Hijo, no lo pusieron. Yo hubiera querido tener otra versión. La hermana Santos anda en una versión de las Américas. Yo tengo varias versiones en la casa para comparar cuáles la incluyen, cuáles no la incluyen. Pero bien, decía otro escritor que hallé que los manuscritos originales que no lo incluían al Hijo eran manuscritos pequeños. O sea, cuando hallaron los manuscritos en el Mar Muerto, habían manuscritos grandes, gruesos, pero hallaron también unos pequeños. Eran esos los pequeños. Que el cual, esos manuscritos pequeños no incluyen al Hijo, solamente a los ángeles. Amén. Y ahora usted entiende por qué esos manuscritos pequeños no incluyen al Hijo. Porque el Hijo es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Amén, hermanos. Entonces, la pregunta es el tema, ¿listos o no listos? No sabemos nosotros, hermana María, ni el día in your heart. Yes. No. Knock. Today in your heart. No. Solo el Father. Solo el Padre lo sabe. La pregunta está en nosotros. ¿Estaremos como las vírgenes insensatas o como las vírgenes preparadas, hermano? Qué lindo, ¿verdad? A mí me gusta que cuando la Biblia se tiene esta unión, hermano. Si a mí esta ganas de dormir a la estercita me dan rápido a veces, para que me deje estudiar más. Ahora usted sabe por qué Jesús habló de las vírgenes. Amén. ¿Cuántos mensajes no hemos escuchado de las vírgenes? Muchos. Yo he predicado muchos. Hasta hoy entiendo una grada más de la enseñanza de las vírgenes. Amén. Entonces usted y yo tenemos que estar listos, porque no sabemos ni el día ni la hora, ni los ángeles. Solo el Padre y el que está a su mano derecha lo sabe. Amén. No, solo ellos. Porque Jesús dijo que no, Hechos 1:7, ¿verdad? Que no nos conviene saber esto a nosotros. No todas las cosas que están en la Biblia las entenderemos. Hay cosas que están ocultas, que no tenemos revelación de ellas. Oiga bien esto. Hay palabras en la Biblia que nunca jamás las vamos a entender, que están ahí. Y lo que Jesús nos enseña en Hechos 1:7, que ya lo leímos y con esto termino,
para reafirmar y concluir el mensaje de esta noche. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre estableció en una sola potestad. No les conviene. No nos toca a nosotros. Otra persona le dice a ustedes, aquí dice vosotros. No nos toca a nosotros. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Estar listos. Allá en nosotros. Ya tenemos el caso, el ejemplo de las vírgenes. O somos insensatos o somos prudentes. Lo que debemos de hacer es actuar siempre mejor como prudentes. Porque no lo sabemos. Y si supiéramos el día y la hora, fuéramos cristianos, como dicen muchos pastores, sancochados. Nos congregáramos. Como ya sabemos el día y la hora que va a venir, ¿para qué vamos a ir al culto? Ya sabemos el día y la hora que Él va a venir, ¿para qué vamos a leer la Biblia? Por eso, el Señor no estipuló fecha, ni día. Pero sí, nos pide a nosotros que tenemos que estar preparados, con maleta y equipaje espiritual para irnos con Él cuando el Señor venga. Nos vamos porque nos vamos con el Señor. Démosle palma al Señor en esta noche, hermanos y hermanas. Y el pueblo del Señor dice, cerramos nuestros ojos en esta tarde. Padre, gracias Señor por su palabra. Gracias, oh Dios, porque una vez más aprendemos un poquito más de tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos tus verdades bíblicas. Padre, sabemos que hay palabras que no las vamos a entender en algún momento. Pero gracias por la que tú nos permites poder comprender, tener lucidez de ellas y poder aplicar apologética cuando alguien se levante con falsas mentiras hablando de tu palabra. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice a los congregantes. Bendice a aquellos que no pudieron venir por la lluvia, por A o B motivo, Señor. Te pido que les bendigas, les ayudes, les guardes, les ayudes a estar listos, Señor, porque no sabemos, oh Dios, ni cuándo, ni qué día, ni en qué momento será tu venida. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a estar como las vírgenes prudentes. Ayúdanos a mantener nuestras lámparas llenas de aceite, Dios. Que nuestra copa esté rebosando como el salmista David lo decía. Y que de nuestro interior corran ríos de agua viva, Señor amado. Dios mío, ayúdanos. Llena nuestras lámparas. Llena nuestras vasijas. Espíritu Santo, llénanos con tu presencia cada día, Dios. Oh, amado Padre, te bendecimos, te damos gloria y honra en esta tarde, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el consejo que nos has dado en esta tarde. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, hermano. Qué bueno, ¿verdad? Un poco se aprende. Quería dar todo del 36, hablando y será como en los días de Noé. Pero hay que ir despacio mejor para ir aprendiendo, porque si corremos no vamos a aprender nada. Nos vamos a quedar en la luna y de allá nos vamos a caer. Así que el Señor me les bendiga, hermano. En esta tarde vamos a dar los privilegios. Vamos a modificar bastante la agenda, hermanos, ¿verdad? Y Dios bendiga a los hermanos, pues que